Bien, conversaremos con Claudio Fermín, candidato presidencial por el Partido Soluciones para Venezuela. Bienvenido, Claudio, muchas gracias por compartir con nuestros televidentes en el día de hoy. Ya comenzó la campaña electoral, ¿no? Ya comenzaron las ofertas, los planteamientos, en fin, más se suman otros elementos importantes para la controversia, ¿no? Que de ello pudiéramos también conversar con Claudio. Pero en principio, te hago una pregunta, ¿por qué candidato presidencial nuevamente? ¿Y cuál es tu oferta? ¿Qué planteas? ¿Qué te diferencia del resto de las alternativas? Muchas gracias, Carlos, por tenerme acá en la entrevista y muchas gracias a Televen. Lo primero que planteo es que la toma de decisiones públicas que ha venido los últimos años, muchos años, concentrada en un solo partido, tiene que ser modificada. Esa manera de tomar decisiones, que las toma solo quienes representan un punto de vista, ha ido creando en el país incontables conflictos. No solamente ese perfil autoritario, arbitrario, de perseguir la propiedad o de abusar del poder, sino que además tomar decisiones basado en una sola fuente de información o en un solo interés, eso genera que todo el país se sienta aislado. Por eso yo he planteado un gobierno de amplitud, un gobierno en el que esté representado el abanico político diverso que pueda ponerse de acuerdo en un programa mínimo, y un gobierno de integración. Yo llamo un gobierno de integración, Carlos, donde estén los factores más importantes de la producción, porque el gran problema que tenemos es económico. ¿Cómo se pueden tomar decisiones en un gabinete si no están quienes ponen el capital, quienes pagan la nómina, quienes compran equipo, quienes pagan impuestos? Si no está la fuerza de trabajo, los empleados, los obreros, los gerentes, si no está el conocimiento. Tenemos más de 90 universidades e institutos tecnológicos en el país y ninguno forma parte de las decisiones. Entonces, ciencia y tecnología, las universidades, el factor trabajo, gerentes, empleados, manuales o intelectuales del trabajador, y el factor capital, el empresario, se están enterando de las decisiones públicas. Por eso que después dices, que ocurren, eso no puede ser. Pero te escucho y creo que eso converge con muchas de las propuestas de otros candidatos presidenciales también. ¿Por qué no hacer causa me común? contentaría mucho, no las he escuchado. No, por lo Las menos otras el propuestas, candidato de la plataforma, González Urrutia, y el candidato de la Alianza del Lápiz, y de alguna manera Luis Eduardo Martínez, de la Acción Democrática, la otra, ¿no? Porque dicen que hay dos. En fin, más o menos hablan, hemos conversado con ellos dentro de esa línea, ¿no? Siendo así, entonces hay espacios para el entendimiento, hay espacios para la convergencia. Yo he escuchado planteamientos que tienen que ver con la amplitud política. Es decir, con gobiernos de alianza de partidos, con lo que me parece que hay que estar de acuerdo porque sería un paso de avance. Un gobierno conformado por 2, 3, 4 organizaciones políticas que se pongan de acuerdo es un gran avance en relación a un gobierno monopartidista. ¿Incluiría eso al chavismo también? Pero claro, pero a eso voy, pero no es suficiente. Yo quiero, y está hablando un político, no, el entendimiento político es necesario. Una especie de pacto de punto fijo, como lo ocurrió después del 58. Sería extraordinario, es necesario el entendimiento, la convivencia, la sinergia, el interés nacional. Pero ese pacto político no es suficiente si usted no incluye los factores de la producción. En Venezuela hay hambre, en Venezuela hay desempleo, en Venezuela tenemos desmantelado el aparato productivo. En nuestro país necesitamos recuperar el Producto Interno Bruto, y eso no se puede hacer teniendo como testigos, como jarrones chinos, testigos distantes, repito, a los agricultores, a los industriales, a los promotores de turismo, a las fuerzas sindicales, a los rectores universitarios, a los consejos de facultad, a los decanos. Entonces, eso no va a ser fácil, ¿no? Bueno, no, claro que no va a ser fácil, pero el camino que propongo crear un gobierno de consenso con todos esos factores. Carlos, y lo más difícil es que en esta cultura de la confrontación... El país está agotado de eso, de paso. Exhausto. Las encuestas de opinión pública lo reflejan. Exhausto. El país ha visto cómo el conflicto político, cómo quienes proponen el exterminio del contrario de lado y lado,
no es que son un factor contribuyente, es que son una causa fundamental del atraso económico. Ahora, ¿cómo Entonces, evitar que muchas de esas representaciones o esos sectores que tú planteas que se integren en un gobierno no, como se dice gráficamente, halen la sardina hacia su lado? Los empresarios hacia lo suyo, los trabajadores hacia lo suyo, las universidades también hacia lo suyo, en fin. Qué buena pregunta, porque Carlos. son intereses. Es que ese es justamente la almendra, esa es la nuez del problema. Cada sector del país es acusado de defender sus intereses cuando eso es lo más normal. Lo correcto es que los empresarios defiendan sus intereses, que los trabajadores defendamos nuestros intereses y que las universidades donde se construye conocimiento y se crea conocimiento y se investiga tengan derecho a que se haga uso de su trabajo. Entonces, en una mesa de trabajo donde diferentes sectores de la producción se ponen de acuerdo, aunque se retrasen las decisiones, eso es lo justo. Ahora, ¿por qué entonces un sector político va a imponerle sus intereses a los factores de la producción que son los que crean bienestar? Bueno, ese es mi punto. Muy bien, vamos a hacer una pausa, ¿Cómo no? Claudio. Vamos a regresar enseguida para seguir conversando contigo. Estamos con Claudio Fermín, candidato presidencial del Partido Soluciones para Venezuela. Bien, seguimos con Claudio Fermín, candidato presidencial. Claudio, hablar de política, ¿no? Lo que se está marcando, ha comenzado la campaña electoral del 4 de julio, en fin, la semana pasada, cada quien está presentando su oferta, tú has resumido algo de lo que es tu oferta electoral, pero esas investigaciones de opinión pública están marcando una clara y definida, para muchos, tendencia hacia la polarización. Es decir, que el resto de los candidatos estarían en minusvalía, ¿verdad?, desde el punto de vista del sufragio, y la candidatura de Maduro, junto con la candidatura de González Urrutia de la Plataforma Unitaria, estarían pues disputándose los puestos y los sufragios y votos principales. Bueno, yo creo que eso es la primera fotografía, la polarización extrema. Y la polarización extrema tiene un mensaje que podríamos resumir, si me permites, vota contra estos, diría el gobierno, vota contra estos, y diría la gente de la plataforma, vota contra el gobierno. Y yo le digo al país, ¿por qué en vez de hacerle eco a ese planteamiento de la exclusión, vota contra este o vota contra este, ¿por qué no elegir? Yo invito al país a elegir qué es lo que queremos dentro de un abanico de opciones, no que nos dejemos acorralar por esa polarización que luego tiene como subproducto inmediato una campaña propagandística. Usted saca una encuesta de hace 2 meses, 3 meses, entonces la encuesta misma se quiere convertir en una profecía autocumplida, pero no discutimos entonces de cómo integrar un gobierno, no discutimos cómo reformar el Estado, que yo propongo una reforma profunda para que el Estado se dedique al servicio y no al lucro. El lucro debe ser para los ciudadanos. No discutimos sobre el problema de la producción. Retomar la descentralización, por ejemplo. ¿Estás de acuerdo? Absolutamente de acuerdo. Mira, el país que tenemos, Carlos, no es el país de 1959, que tenía 2 universidades. No, el país de hoy, como antes lo dije, tiene más de 90 universidades y de tecnológicos, de institutos de educación superior. Claro, con grandes carencias también, dificultades en la formación académica. Pero con grandes valores. Súmale una diáspora significativa, Carlos, que se ha marchado con su conocimiento fuera de Venezuela. Pero tomemos en cuenta lo que tenemos aquí, no lo que se fue. Aquí tenemos cámaras de comercio, aquí tenemos asociaciones de productores, aquí tenemos una juventud pujante que quiere labrarse un futuro y que no tomó la opción de la diáspora, que es muy dolorosa, pero se quedó aquí. Entonces, Venezuela tiene una gran potencia, una gran fortaleza, pero eso hay que unirlo. Eso no cabe dentro del discurso excluyente de quienes encabezan las encuestas. Ahora, la intención del discurso es muy fuerte, la polémica es muy dura, es muy áspera. Lo que se está viendo hasta ahora en lo poco de campaña y aún antes de la campaña electoral. Muy áspera y muy dura. Y no es más que el retrato de la personalidad básica de los polos. Es que los polos son así. Este lenguaje duro de la exclusión, de no volverán, los meteré presos a todos, eso no es una cosa cosmética, propagandística, es que así son. Pero así. Está permeabilizando hacia la gente, así, ¿no crees? Bueno, pero es que eso es lo grave, por eso yo llamo al país a elegir. Y yo le pido a Venezuela, con mucho respeto,
a quienes votaron por el presidente Chávez y por el presidente Maduro que evalúen qué tenemos después de 25 años. Y le pido a quienes creyeron en la presidencia interina, una cosa tan dañina durante 5 años, a quienes han creído en solicitar sanciones contra Venezuela, a quienes promovieron antes la abstención, que fue la llave secreta del continuismo chavista. ¿Ustedes creen que recibieron una buena orientación? Entonces yo les pido que evalúen y que cambien de opinión. Vamos a elegir un futuro distinto. Bueno, lo importante también es lo que ocurre el 28, ¿no? Y lo que ocurra post 28 de julio. Ahí está lo fundamental, porque o se reelige Maduro o habrá otro que gane la elección. Bueno, yo aspiro que haya un cambio, pero que haya un cambio para bien, no un cambio para mayor conflictividad. No un cambio no creo para que lo desee la gente, extranjero. no, digo porque el medidor fundamental son esas encuestas de opinión pública, algunas serias, otras no tan Sí, serias, pero es que las marcan el agotamiento de la gente, ¿no? Claro que la gente está agotada, todos estamos agotados, todos estamos exhaustos, pero no podemos rendirnos. Es decir, no podemos decir, esto se lo llevó quien lo trajo, no podemos resignarnos, tenemos que seguir luchando. Ahora luchemos para un cambio que haga que el país funcione. No un cambio para que venga la venganza, para que haya más conflictividad. Un cambio para que funcionen los servicios públicos, Carlos. Un cambio para que haya abastecimiento de agua, para que cesen los apagones, para que vengan las inversiones. No es fácil corregir todo eso. Bueno, pero el reto que tengamos para que el trabajador sea remunerado. Reivindicar la industria petrolera, las empresas básicas que están en una situación... Exacto, pero ¿cómo reivindicas las empresas básicas si tú no tomas en cuenta los aportes del empresariado, si tú no respetas capital a la nacional clase trabajadora, e internacional también, si tú no le haces caso a ninguna de las facultades de ingeniería del país? Y seguridad jurídica. Absoluta, es necesario para el inversionista. Ahora, es necesario la seguridad jurídica, pero pueden auspiciar la seguridad jurídica quienes de manera perversa dicen que todavía hay otra Asamblea Nacional que no es la que funciona. Eso es ficción, ¿no? Pero pueden auspiciar la seguridad jurídica quienes siguen creyendo que hay una Asamblea Nacional paralela y que reciben millones de dólares por eso, que promueven el paralelismo institucional. ¿Cuántos de ese grupo político o de esos grupos políticos creen en eso? Bueno, pero ellos son los que están promoviendo un candidato que está en la polarización. Es decir, estas son cosas que hay que decirlas con respeto, pero con sinceridad. Porque yo veo que hay un lenguaje edulcorado de buenas relaciones, pero esa misma gente que tiene ese lenguaje supuestamente tendiendo un ramo de olivo, es la gente que sigue pidiendo bloqueo, que sigue auspiciando una Asamblea Nacional paralela. Es decir, no son sinceros. Por eso yo llamo al país a elegir otra opción que hable con la verdad. Bueno, Claudio, muchas gracias por haber compartido y haber presentado algunas de las ideas que manejas en la promoción de tu figura y tu campaña electoral como tal. Muchísimas gracias. Vamos a la pausa, al regreso, arte y espectáculos en lo actual.